a estudiar lo que es la célula. Después ha tenido su aporte Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Anton van Leeuwenhoek en el año 1632 hasta 1723 ha descubierto lo que es el microscopio simple, ¿no? Acá tenemos esto en la antigüedad, ¿no? Después han tenido sus aportes. En 1798, Edward Jenner ha descubierto la vacunación contra la viruela. En 1860, Louis Pasteur ha descubierto lo que son las levaduras en lo que es la fermentación alcohólica, ¿no? Y así en 1881, Robert Koch ha realizado un descubrimiento buscando, digamos, quién es el agente etiológico de la tuberculosis. Por eso lleva el bacilo de Koch, que es el agente etiológico de la tuberculosis, en honor al Roberto Koch. En 1884, Christian Graham ha realizado lo que es la técnica de la tinción de Gram. En 1885 también ha hecho su aporte, ha descubierto Louis Pasteur la vacuna contra lo que es la rabia, ¿no? En 1929 ha hecho su aporte muy importante, ¿no? Descubriendo lo que es la penicilina Alexander Fleming, que es muy importante, que seguimos utilizando hasta ahora, ¿no? Lo que son las penicilinas. Entonces, Francisco Redi ha hecho otro aporte, le denominan el padre de la helmintología. Francisco Redi en 1686 usa parásitos como evidencia para poder refutar la teoría de lo que es la generación espontánea, ¿no? Ahí. Acá tenemos, no refuta lo que es desmiente la teoría de la regeneración espontánea, ¿no? Que ha sido planteada en sus inicios por Aristóteles. Luego ha sido sustentada por lo que son, en este caso, René Descartes e Isaac Newton, ¿no? Entonces, ellos han dicho que los seres vivos se regeneran, ¿no? Por generación espontánea en este caso. Ya, entonces, por tanto, ha hecho este experimento, donde, por ejemplo, como pueden observar, ha opuesto estos 3 frascos para desmentir esa teoría de la generación espontánea. Redi nos menciona que los seres vivos inician a partir de lo que es la materia orgánica o inorgánica, ¿no? Entonces, debido a la putrefacción. ¿Qué es lo que ha realizado? Agarró 3 frascos de vidrio y ha colocado 3 pedazos de carne, ¿no? Entonces, para ver si es que lo que dice Aristóteles y Descartes es cierto. Entonces, por tanto, coloca y lo tapa, en este caso, en el segundo frasco, con un corcho. No hay por donde ingrese algún vector, en este caso, ¿no? Entonces, en los otros 2, esto, por ejemplo, está abierto y el otro lo ha tapado con gasa. Entonces, se ve que vienen los vectores y ponen sus huevecillos. Pueden transportar estos mosquitos en sus patas, en sus alas o en sus probóscides. Entonces, de esa manera se regenera, ¿no? Entonces, decimos, por tanto, según Redi, los seres vivos se inician a partir de la materia orgánica o inorgánica debido a la putrefacción, ¿no? Como se puede ver. Si no hubiese esta teoría de Redi, entonces tendría que aparecer lo más. Aristóteles y Descartes pensaba que, digamos, lo cerramos y ahí aparecen estas larvas, ¿no? Estos parásitos, pero no había sido así, sino que son vehículos transportadores estos vectores, ¿no? Entonces, por eso ha sido desmentido por Redi. Entonces, ya sabemos quién había sido el padre de la helmintología. Francisco Redi. Helminto quiere decir gusano, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de lo que es parásito, ¿no? La parasitología, ¿no? Es el estudio o tratado de los parásitos, el cual deriva de 2 voces griegas, ¿no? Para significa junto a o al lado de, puede ser, citos, comida, ¿no? O alimentación. Entonces, estos seres vivos que durante o parte o la totalidad de su existencia se pueden alojar o se alimentan a expensas de otros seres vivos. Generalmente son estos de distintas especies y de mayor tamaño, puede ser, ¿no? De acuerdo a los parásitos que veamos. Entonces, ¿qué es la tríada ecológica? Ustedes recordarán de epidemia y han debido llevar. Consiste en estos 3, ¿no? Tiene que haber, para que vea enfermedad parasitaria,
tiene que haber lo que es el huésped, que podríamos ser nosotros, el ser humano, el medio ambiente y el parásito. Cuando hay un desequilibrio, en este caso, el huésped puede entrar en una inmunodepresión, por ahí tiene enfermedades crónicas, enfermedades inmunodepresivas, en ese caso, rápido se instala la parasitosis, ¿no? Si hay, por ejemplo, el medio ambiente, si hay humedad, ¿no? Todas esas cosas busca el parásito. Por eso hay en ciertas regiones ciertas prevalencias de las parasitosis, ¿ya? Entonces los parásitos pueden instalarse. Entonces tiene que haber un desequilibrio para que de esta tríada ecológica para que exista enfermedad parasitológica. Ahí está nuestro huésped, ¿no? Ya sea animal o podemos ingerir nosotros por vía oral, ¿no? Estos huevos larvados de Giardia, de lo que es la Ascaris lumbricoides, ¿no? Es un gusano cilíndrico, como se puede ver en la imagen. También el medio ambiente es muy importante, vamos a ir desglosando más adelante. Estas enfermedades parasitarias pueden ser transportadas o transmitidas por vectores, como tenemos la vinchuca para la malaria, ¿no? Necesita un medio ambiente adecuado, una temperatura. Estas vinchucas están a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En lugares cálidos, ¿no? Valles, llanos, ahí vamos a encontrar. Por ejemplo, en Santa Cruz, en Chagas, en Valle Grande puede estar, ¿no? En Sucre, ¿no? Que es templado también, parte de lo que es La Paz, puede estar en norte o sudyungas de La Paz, ¿no? También pueden ser vectores los mosquitos. No tenemos mosquitos en La Paz, ¿no? Pero vamos a encontrar en los yungas, ¿no? En la parte norte de lo que es La Paz, ¿no? En los yungas, puesto en Chulumani, Caranavi, ¿no? En otros municipios. También son vectores los roedores, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, eso en cuanto a lo que es la tríada ecológica, ¿no? Necesita de ese desequilibrio para poder instalarse lo que es la enfermedad parasitaria. Ahora vamos a hablar de la taxonomía, ¿no? Como es introducción a la parasitología debemos saber esos términos. La taxonomía, ¿qué es la taxonomía? Es la ciencia que se va a encargar de clasificar a los seres vivos, ¿no? Entonces, antiguamente la preocupación era bastante por el ordenamiento de las especies parasitarias, ¿no? Entonces, se ha llevado a realizar múltiples observaciones antes de determinar la clase de los parásitos, los cuales tomaban fundamentalmente aspectos morfológicos, de acuerdo a su forma, se clasifican, ¿no? Más adelante les voy a ir mostrando. Entonces, tenemos eso es la taxonomía, esta ciencia. Según Whitaker, tenemos 5 reinos, donde como podemos ver, los reinos Plantae, Animalia, hongos, algas, bacterias, ¿no? Y estas se basan en 3 niveles de organización celular. Es decir, en relación a 3 modos de nutrición. Uno se puede nutrir por la fotosíntesis, es decir, adquieren energía por los rayos solares. Pueden ser las plantas, necesitan de sol. Si no hay sol, se mueren, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es fotosíntesis? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando clases en un aula y salimos afuera, está soleando, es recibir rayos del sol, ¿no? Rayos ultravioleta. Y a nosotros nos sirve la fotosíntesis para poder sintetizar lo que es la vitamina D, ¿no? Que nos sirve para que se fortalezca lo que son los huesitos. La absorción tenemos por los hongos, las algas, ¿no? O lo que son las bacterias van a absorber, ¿no? Ese es su modo de nutrición. Y la digestión en los animales, ¿no? Ellos se nutren por la digestión. Entonces, la clasificación taxonómica, ¿no? ¿Cuál es la clasificación taxonómica? Siempre vamos a contar con lo que es reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Lo más importante para nosotros, siempre vamos a ir hablando en todo este semestre de parasitología de género y especie, porque estos siempre ahí están, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento como ejemplo tenemos la tenia, ¿no? La tenia había sido del reino Animalia, del filum Platelmintos, ¿no? Porque es un gusano plano como cinta, ¿no? Segmentado, ¿ya?
Es de la clase Cestodo o Cestoda, también se le denomina, del orden Cyclophilidea, de la familia Taenidae, del género Tenia y la especie Saginata. Cuando nosotros hablamos Teniasis, tiene Teniasis, ¿no? Entonces puede ser cualquier especie, ya sea por Saginata o sólido, cuando hablamos de Teniasis, ¿ya? Lo más grave de esta especie es el solium, que es producida por la ingesta de carne mal cocida o poco cocida, ¿no? O cruda de cerdo, ¿no? Entonces, lo más grave es el cerdo. ¿Por qué? Porque nos va a producir una neurocisticercosis. Sin embargo, la saginata solo nos va a dar teniasis, ¿no? Entonces, ¿qué reglas tenemos en la taxonomía, no? Ya habíamos dicho que la taxonomía es la rama que se ocupa de designar nombres científicos y clasificarnos ordenadamente y además jerarquizarlos en grupos de organismos vivos, como les he mencionado el ejemplo. Entonces, la taxonomía viene del griego, ¿no? Taxis, que significa disposición, lugar, orden, y tazo significa poner, ¿no? En orden, y nomos, distribución, ¿no? Entonces, estas reglas, ¿cómo yo voy a colocar género y especie? Cuando reporto en el laboratorio, ¿cómo tiene que venir, no? Si está así, en mayúscula y minúscula, si no, inicia con mayúscula, esto es el género, y esto es la especie, ¿no? Solo el género puedo abreviarlo como de esta manera, la T con puntito y siempre minúscula. Esas son las reglas. Entonces, el género y la especie deben estar siempre en latín, deben estar impresos en itálico o cursiva, ¿no? Como se ve en el ejemplo. Además, el manuscrito se debe estar subrayado. Ambos deben concordar gramaticalmente, ¿no? No puedo yo cambiar. Si está cursiva, los dos, si está con género y especie cursiva. Si está en itálica, género y especie tienen que estar en itálica, ¿ya? No lleva lo que son la letra ñ ni acentos, ¿no? No, o se dice tilde también, ¿no? El género siempre va a empezar con mayúscula. Nunca vamos a poner con minúscula. Tampoco podemos, nunca podemos poner con minúscula el género, ¿no? Es la única que se puede abreviar, ¿ya? Yo no puedo abreviar la especie, ¿no? Solo el género se abrevia, ¿ya? Esto es el ejemplo. Entonces yo escribo de esta manera, ¿no? Género, entonces voy a saber que está con mayúscula género. Si escribo de esta manera acá, va a ser como especie, ¿no? Entonces de especie vamos a estar confundiéndonos. Eso es los reportes de laboratorio. Cuando vean así, siempre el principio con mayúscula es género y después seguido de la especie con minúscula o en cursiva o en itálica, ¿no? Entonces la parasitología se clasifica en el Mintos, ¿no? En el Mintos se clasifica en lo que es protozoos. Los protozoos son unicelulares. Los helmintos y los artrópodos son metasuarios, ¿no? Metasuarios. Entonces, eso es en cuanto a la clasificación, ¿no? Entonces, las parasitosis, como todos ser vivos, están clasificados por grupos, ¿no? De acuerdo a las características morfológicas, ¿ya? Entonces, según el Consejo o la Asociación o la Federación Mundial de Parasitólogos, que se ha realizado en 1991, promueven la uniformidad de los nombres de las enfermedades parasitarias, las cuales debemos utilizar estos términos, ¿no? Deben terminar en sufijos como osis, ¿no? Como oxidiosis, ascariosis, ¿no? En osis. O en otros libros como Botero o Atíes van a encontrar asis, ¿no? Que terminen como ascariasis, oxiuriasis, así, ¿no? Ejemplo puede ser como la teniasis o y las escabias, ¿no? Entonces, pero ahora ya se está llevando en los otros libros de las nuevas ediciones, llevar los sufijos solo osis, ¿no? Ya vamos a decir, ya no vamos a decir teniasis, sino teniosis. Pero en Botero dice, sí, dice, pero si les pregunta, pero ya no se usa, entonces, ¿qué se usa? Osis, ¿no? Entonces, ya les decía, recalcándoles cuál es la clasificación parasitológica, es en el Mintos, de acuerdo a la morfología, la forma que les decía, ¿no? En el Mintos, protozoos y artrópodos.
A su vez, los helmintos se van a subdividir en platelmintos y nemátodos. Dentro de los platelmintos que les había dicho, las tenias, son los gusanos planos. Están los céstodos y tremátodos. Dentro de los céstodos, lo que les decía la tenia, ¿no? Las tenias, ya sea saginata o solium, ¿no? Dentro de los tremátodos, la fasciola hepática. Y entonces, dentro de estos helmintos también están los nemátodos. Vamos a encontrar a los gusanos cilíndricos, ¿no? Como la Ascaris lumbricoides, como pueden observar. Eso es un nemátodo, ¿no? Los oxiurios también son así, pero más pequeñitos. El más grandecito de los nemátodos es la Ascaris lumbricoides. Luego, dentro de los protozoos unicelulares que les decía, están las amebas, ¿no? Estas amebas, como ejemplo, tenemos a la entamoeba histolítica, ¿no? Entonces, esta ameba se puede adoptar cualquier forma, ¿no? Si, digamos, está en un lugar cilíndrico, se va a volver cilíndrico. Si está en un lugar estrellado, va a ser estrellado, ¿no? Adquiere formas, ¿ya? Esos son las amebas, son protozoarios unicelulares. Los flagelados. Dentro de los flagelados, que es un protozoario, tenemos a lo que es la Giardia lamblia, ¿no? Ahí está la Giardia lamblia. Se parece, dice, ¿no? Como a una viejita que esté conduciendo la moto, ¿no? Entonces, estos son sus flagelos. La Giardia tiene 4 pares de flagelos, como se puede observar, ¿no? Como los cabellos que tenemos, eso es flagelo, los más grandecitos, ¿no? 4 pares de flagelos. Sin embargo, cuando hablamos de cilios, tenemos al Balantidium coli, que es un parásito saprófito. Este tiene los cilios son como los vellitos que tenemos en la mano, ¿no? Es pequeñitos. Sirve también para la motilidad, ¿no? Este flagelo, por ejemplo, la Giardia se puede mover con estos flagelos, ¿no? Y el Balantidium con sus cilios, ¿ya? Entonces, dentro de los artrópodos tenemos a los mosquitos, piojos, pulgas, ¿no? Son artrópodos. Artros quiere decir segmentado, ¿no? Y podos, patas. Tienen dividido en segmentos, ¿ya? Como lo que son las pulguitas que les decía. Ahora, también tenemos otra clasificación, pero clínica de la parasitología. Entonces, vamos a decir, según su morfología, según la forma, puede ser en gusanos, que decimos que son los helmintos, según su morfología, pues en protozoos, que les he dicho que son ciliados, flagelados, ¿no? Y según la forma tenemos a los artrópodos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación clínica parasitológica según su morfología? Entonces me dirán helmintos, protozoos y artrópodos. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué parásito es esto? ¿Alguien que no esté durmiendo? Giardia lamblia, doctora. Excelente, Giardia lamblia. ¿Cómo te llamó? Walter. Walter. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar, es un protozoario flagelado, la Giardia lamblia. ¿Y esto es, qué es? ¿Es un protozoo? ¿Es un artrópodo? ¿Es un helminto? ¿Un helmintos? ¿Helmintos? ¿Cuál sería? Ascaris, doctora. Exacto. Un Ascaris lumbricoides, ¿no? Es un gusano cilíndrico, el más grande de los nemátodos que les decía. Y aquí tenemos los artrópodos, ¿no? Ahí tienen sus patas articuladas, que dicen algunos hexápodos, octápodos, de acuerdo a la cantidad de patas que tenga. Entonces también se puede clasificar según su parasitismo. Pueden ser temporarias o facultativas, pueden ser permanentes y obligatorias, ¿ya? Según su topografía, pueden ser ectoparásitos que están sobre la superficie de, ¿no? En este caso los piojos, ¿no? En la cabeza. Las ladillas también, lo que está en la región de lo que es el pubis, ¿no? Comúnmente conocido ladilla. Cuando hablemos de pediculosis, vamos a ir describiendo, ¿no? Los endoparásitos que están dentro de un tubo puede ser, ¿no? O dentro de algo, endo es dentro, ¿ya? También se puede clasificar, de acuerdo a la clínica, según su localización en sistemas y órganos, ¿no?
Entonces tenemos a los enteroparásitos que pueden estar en el tubo digestivo, ya sea como la Yardia en el duodeno, como la Ascaris lumbricoides en el intestino delgado, ¿no? También tenemos a las histoparasitosis. Como ustedes saben, histo significa tejidos. ¿Y qué parásitos podemos encontrar en tejidos? Como el Chagas, ¿no? Entonces el Chagas se va al corazón, se puede ir al esófago, se puede ir a lo que es el colon, ¿no? Produciendo megacolon, ¿ya? Entonces, dentro del tejido va a estar. Hemoparasitosis. Las hemoparasitosis, hemo quiere decir sangre, ¿no? Entonces, ¿qué parásitos vamos a encontrar en la sangre? A la malaria, ¿no? Ahí está el mosquito que produce malaria, entonces ingresa esos parásitos dentro de lo que es el glóbulo rojo. Ingresa con su probóscide, nos escupe a los esporozoitos, después esos van a ir a lo que es a la sangre, encuentran la sangre y de la sangre se van a ir o van a llegar directamente al hígado, del hígado se van van a reventar los hepatocitos y van a encontrar lo que es los glóbulos rojos. Dentro de eso, como pueden ver, ya los revientan y ahí produce la signosintomatología, ¿no? Entonces ya el paciente tiene sudoración profusa, tiene lo que es la fiebre, ¿no? Lo que es, ¿qué se llama esto? Olvidé. Es decir, sudoración profusa, alzas térmicas y diaforesis, ¿no? Es lo mismo que sudoración profusa. Ya más adelante, con detalle, vamos a ir explicando. Entonces, un hemoparásito es la malaria, ¿ya? Y el ectoparásito ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es parasitosis? ¿A quién decimos parásito? Definición de parásitos, ¿no? Es todo ser vivo que va a pasar toda su vida o parte de su vida a expensas de otro ser vivo, ¿no? Esto puede hacer daño o no, ¿no? Al huésped o hospedero en este caso. Ya, lo más correcto en las últimas ediciones se dicen hospedero, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo ponemos de parásitos? Por ejemplo, una vez han escuchado, ese su hijo es un parásito, ¿no? Entonces, a los hijos a veces ponen de parásito porque puede hacer daño o no puede hacer daño. En este caso, si estudia bastante, no me produce daño. Mi hijo estudia, no me produce daño. Trabaja, estudia, me ayuda, todo positivo. Pero si mi hijo le digo que vaya a estudiar y no estudia, se está yendo a otra parte y después veo su nota, su reporte académico, no tiene notas, apenas había aprobado en el semestre 2 materias, ¿no? Y me daña, pues voy a llorar, ¿no? Entonces, eso es un parásito. Hay tipos de parasitismo, ¿ya? Hay tipos de parasitismo. Entonces, ya saben, parásito, ¿no? Esa es la definición de parásito. Entonces, los tipos de parasitismo son parásitos obligatorios. Como su nombre lo dice, se dice obligatoriamente necesita de alguien para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, necesita para hacer su vida parasitaria o para sobrevivir, como les dije, de uno, ¿no? En este caso, un hospedero de una sola especie, puede ser, o un grupo en particular, como el Enterobius vermiculares, ¿no? Es un parasitismo obligatorio, solo ocurre en el hombre. No necesita el auxilio salir a la tierra, no necesita. Directamente dentro del humano se reproduce, está saliendo por la región perianal y se vuelve a entrar. Estos se copulan, es decir, se fecundan, se reproducen, eso se llama copulan en lo que es parasitosis. Y la hembra solo sale a poner los huevos a la región perianal, ¿no? Ahí produce una sustancia pegajosa y ahí se puede ver en las noches nada más, ¿no? Solo en las noches, no vamos a ver en la mañana, digamos a las 10, en la tarde, tal vez saca consulta a 2 de la tarde, no vamos a ver ningún gusanito, ¿no? Entonces, en la noche, si le decimos, observa y si hay algún gusano parecido a la quinoa, así delgaditos, entonces hablamos de la oxidiasis, que es el agente etiológico es el Enterobius vermicularis. Tenemos otro, lo que es el parasitismo facultativo. Estos son de vida libre, que en circunstancias favorables hacen vida parasitaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al blastocistosis, a las micosis, es decir, son oportunistas, ¿no? No van a estar siempre ellos. Solo buscan, cuando baja la inmunidad, ahí aparece, ¿no? Entonces, eso es parasitismo facultativo, ¿no? Son seres que les decía, ¿no? De vida libre. Es decir, en el organismo
puede infectar a otro organismo vivo y crecer sobre la materia orgánica o muerta, como por ejemplo, para que se recuerden, el parasitismo facultativo como las miasis, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, las miasis. ¿Qué es miasis? ¿No? Ese término nuevo. Miasis quiere decir si un paciente viene y tú le encuentras, más que todo en los abuelitos, ¿no? En los pacientes que están descuidados, tienen algunas patologías mentales, entonces en esos, no sé, pues viene la mosquita, ese mosco común que conocemos, ahí traen sus patas y puede llegar a su ojito y no puede espantar fácil, rápido y allá pone sus huevitos, ¿no? O deja en sus patitas, deja sus huevitos u otra mosca, ¿no? Y va a salir las larvas. Y nosotros observamos y está aumentado, digamos, de tamaño, puede estar inflamado, pero vemos salir un líquido seromático. Además, observas unos gusanitos que se estén moviendo. Ese es miasis, ¿ya? Entonces, es un parásito facultativo, la miasis, ¿ya? Tenemos lo que es el parasitismo accidental. Como su nombre lo dice, son aquellos que van a parasitar en forma casual o inusual, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la hidatidosis. Accidentalmente en el humano nos va a producir la hidatidosis, porque el huésped definitivo es el perro. En el perro vamos a encontrar lo que es el gusano adulto. Su tenia del perro es Echinococcus granulosus, pero a nosotros encanta el perro, lo acariciamos, compartimos con el perro, no lo hacemos controles veterinarios, entonces o le damos al perro lo que son las menudencias, ¿no? O hay las faenas que dicen los carniceros que matan por ahí, ¿no? Que dice clandestinos, ¿no? Faeneadas clandestinas. Entonces no tienen controles sanitarios y esos menudencias le dan al perro. Yo le doy al perro para que se alimente, está gordito el perro, digamos, ¿no? Entonces, pero está consumiendo lo que son esos parásitos, ¿no? Entonces, de forma accidental, el hombre por acariciarlo o por hacerse lamer puede adquirir esta parasitosis, ¿no? De forma accidental. Eso es parasitismo accidental. Parasitismo errático. El parasitismo, como su nombre también lo dice, errático, porque hay localización no habitual en el huésped, ¿no? En este caso, el Ascaris lumbricoides. ¿Qué quiere decir? Normalmente el Ascaris lumbricoides habita en lo que es el intestino delgado, pero por razones, por la circulación que tenemos nosotros, se puede ir por otras partes, ¿no? Se puede ir a los pulmones y de ahí, o del estómago por tanto vomitar, digamos, un niño sale de los yungas, nunca ha salido a La Paz, y sale y ahí está vomitando y sale el gusano por la boca. Cuando hay mayor cantidad de estos parásitos de Ascaris lumbricoides, también pueden salir por la nariz, por la boca, ¿no? Entonces, demasiado infestado y ya está. Pueden ver ustedes como un ovillo sale a nivel de lo que es el ano, ¿no? Cuando hace sus deposiciones fecales ya no sale las heces fecales, sino sale puro gusano, ¿no? Como tallerín, así. Entonces, en esas situaciones, a veces en las noches pueden broncoaspirarse con estos gusanos y de esa manera pueden morir estos pacientes. ¿Qué es ciclo de vida? Ciclo de los parásitos. ¿Qué es ciclo? ¿No? Entonces es bien importante hablar de ciclo de vida del parásito. El parásito tiene una serie de fases, ¿no? Es decir, desde el primer contacto con el hospedador hasta que lo abandona. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro ciclo: nacer, crecer, reproducir y morirnos, ¿no? Ese es nuestro ciclo. Entonces, eso es el ciclo de vida también de los parásitos. El poder desarrollarse, ¿no? En el hospedador. Puede abandonar cuando está huevo, puede abandonar cuando es adulto, no es indiferente. Entonces, estos parásitos, ¿por dónde nos van a ingresar? Ingresan los parásitos, la vía de entrada al hospedador del parásito es por vía oral, puede ser por la boca junto con los alimentos, puede ingresarnos por la nariz en caso de la oxuriasis, por vía oral en las amebiasis, en las giardiasis, por vía nasal puede ser en la oxuriasis, podemos inhalarlo, ¿no? Por vía parenteral en caso de transfusiones sanguíneas, por ejemplo, en el Chagas, ¿no? O puede ser por mediante distintos mecanismos de entrada, ¿no? Por ingestión, como ya les decía, por tomar agua no hervida, puede ingresarnos, ¿no? También es muy importante el hospedador, ¿no?
Algunos parásitos se asocian a un solo tipo de hospedador, ¿no? Entonces ya vamos a ir desarrollando más adelante, ¿ya? Otros se asocian en varios lugares, se hospedan. Entonces ya vamos a ir hablando de, en este caso, de hospedadores. En este caso, cuando hay varios hospederos o varios participan para que exista su ciclo evolutivo, decimos que es heteroxémico. A ver, entonces, el tipo de ciclo de vida. En este caso, por ejemplo, decimos ciclo directo o monoxémico cuando solo ese parásito, por ejemplo, el Ascaris lubricoides, solo necesita del ser humano para poder cumplir todo ese ciclo evolutivo que tiene. Entra en huevo y se va a convertir hasta en gusano adulto, ¿no? Entonces, les había dicho, cuando nosotros encontramos la forma adulta, decimos que es un huésped o un hospedero definitivo. Y si yo encuentro en sus formas inmaduras, voy a decir que es un ciclo indirecto o heteroxémico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de monoxémico, solo tiene un único hospedero, ¿no? Un único huésped. Cuando hablamos de ciclo indirecto o heteroxémico, hablamos que existen dos o más huéspedes. Como en este caso, hablamos de la Taenia solium, hay dos hospederos, ¿no? Un huésped intermediario que va a ser el cerdo y otro huésped definitivo que va a ser el humano. ¿Por qué va a ser el huésped definitivo el humano? Porque este humano va a consumir, habíamos dicho, puede entrar por la vía oral, por la vía nasal, por todo lado, ¿no? Ya les he dicho las vías de entrada. Entonces, consume carne de cerdo poco cocida, con cocción intermedia. A algunos les gustan las parrilladas, por ejemplo, los argentinos casi sangrando comen, ¿no? Pero también en Bolivia igual comen, a algunos les gusta, le ponen a la parrillera caliente y le dan vueltas y listo, así sangrando se lo comen. Entonces ahí podemos ingerir larvas, ¿no? De esta tenia. Entonces, eso se va al intestino delgado y luego se van a volver en adultos y va a ser eliminado junto con con las heces fecales, ¿no? Va a ser eliminado, ya sea cuando hablamos de tenia, hemos dicho que son los platelmintos en forma de cinta segmentado. A esos segmentitos también se llaman proglótides, ¿no? Entonces puede eliminar junto con las deposiciones fecales en forma de huevo o en su forma de proglótides, ¿no? Entonces, ¿qué es fecalismo? Esto en es decir, en lo que son las pampas, ¿no? Al aire libre, un paciente hace sus deposiciones fecales y llueve y eso va a ser arrastrado al río, ¿no? Al medio ambiente. Viene el chanchito, por excelencia, el chancho es coprófago, le encanta comer las deposiciones fecales, se lo come, entonces el chancho se lo ingiere, las deposiciones fecales con huevo o con embrión hexacanto, como se puede observar, estas llantitas que les decía los que hemos pasado prácticas hoy día, y se lo consume. Así se ve al microscopio óptico este parásito de la tenia, ¿no? Cualquiera. Yo no puedo saber si es que come carne de chancho o carne de vaca, entonces no puedo saber la especie, les había dicho, ¿no? Con el microscopio. Viendo con el microscopio no sabemos, solo yo voy a decir que hay huevos, ¿no? Entonces hay que hacer otros test para saber o hay que hacer un diagnóstico epidemiológico que si es que come carne de cerdo o de vaca, ¿no? Para diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, eso es un ciclo indirecto o heteroxémico. No directamente en el hombre se produce, sino necesita de otra ayuda más. En la fase larvaria encontramos entonces en el huésped intermediario. ¿Ya? ¿Está claro? Después vamos a hablar de las características de los parásitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de los parásitos? Estos parásitos tienen su forma de resistencia, por ejemplo, ¿qué característica tiene lo que es la ameba? ¿No? Esta es su forma resistente, es tetranucleado, es el huevo de la ameba. Entonces, de esa, cuando está en forma de huevo, hace resistencia al medio externo, al sol, a la humedad, ¿no? Aguanta. Pero si está en forma de trofozoito, se va a destruir ni media hora fuera cuando es eliminado, ¿no? Cuando sale del hospedador, ya sea por distintos mecanismos, ¿no? Se muere, pues. No vamos a encontrar, por ejemplo, por eso las deposiciones fecales, ya no vamos a encontrar a lo que son los trofozoitos. Si, digamos, pasa más de media hora. Pero si
si hace sus deposiciones fecales a las 8 y nosotros examinamos 8:20, vamos a encontrar los trofozoitos. Pero si no, vamos a estar examinando 8:40 o 50, solo vamos a encontrar a los huevos de las amebas, ¿no? También producen otros patogenicidad. Por ejemplo, pueden ingresar estos parásitos por vía de por la piel, ¿no? Ingresa en este caso la escabiosis. Entonces ingresa, va poniendo sus huevitos y ya no puede salir, ahí mismo se muere y nos va a producir, por ejemplo, prurito intenso, ¿no? También uno se puede infectar por autoinfección. En este caso vamos a hablar un ejemplo de la oxiuriosis, ¿no? Entonces, en este caso va a ingresar por la vía oral, ¿no? Cuando nosotros estemos, más que todo la oxiuriosis es más frecuente en los niños, ¿no? Entonces, en los niños que viven en hacinamiento, es decir, en una camita duermen 5 niños, ¿no? O puede ser en los asilos, en las guarderías, ¿no? Entonces, de esa manera uno está tendiendo la cama y puede aspirarlo los huevitos. Puede ingresar por la fosa nasal, ¿no? O es que se pueden prestar ropas interiores o pijamas, ¿no? O no se lavan las manos porque produce, les había dicho, intenso prurito, ¿no? Estos niños siempre andan picándose lo que es la región perianal, ¿no? Entonces no se lavan y así empiezan a consumir los alimentos. De ese uno mismo se puede autoinfectar. Por fecundidad, por ejemplo, hablamos de la Ascaris lumbricoides. Va a ingresar con lo que son los alimentos, vamos a ingerir alimentos o agua contaminada o que no sea potable, y estos se ingresan al intestino delgado y ahí va a reproducirse, ¿no? Se reproduce y va a salir solo los huevos. Y algunas veces cuando hay mayor cantidad de Ascaris van a salir también los gusanos directamente. Nosotros podemos observar macroscópicamente en lo que son las deposiciones fecales, ¿no? En las muestras, o ellos mismos pueden traer a los gusanos que le ha salido, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia se ha tomado lo que es la ivermectina, que es un antiparasitario para el COVID-19. Pero si, digamos, tú no le dabas la ivermectina cuando está con sintomatología, pues cuando estaba con sintomatología te hacía efecto para el COVID. Pero si te daba, no, para prevenir nomás, a veces solo sacaban gusanos, ¿no? También tiene esta característica. Nuestro organismo tiene la capacidad de evadir a la respuesta, o sea, dice, al ataque de estos parásitos. Entonces, ¿cómo pasan desapercibidos los parásitos? Por ejemplo, se entran dentro de un macrófago, hablamos de lo que es la toxoplasmosis, se entra dentro del macrófago y así pasa desapercibido, ¿no? Entonces, nuestra inmunidad no puede reconocer y pues cuando baja nuestra inmunidad y se activa, ¿no? Sale. Rompen lo que son los macrófagos y van a entrar en acción, ¿no? Esos parásitos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos patogénicos de estos parásitos, ¿no? Los mecanismos patogénicos de estos parásitos tenemos, por ejemplo, estos parásitos nos pueden producir daño por quitándonos, robándonos nuestros alimentos, ¿no? Nos produce quitando nuestros alimentos, nos puede, esto se conoce como exfoliatriz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros estamos alimentándonos, ¿no? Comemos alimentos, en este caso, todos, lo normal, ¿no? Vamos alimentándonos, pero por ejemplo, el Diflubotrium latum sustrae lo que son las vitaminas B12. Entonces, casi todos los parásitos tienen esa patogenicidad, esa maldad, digamos, de robarnos, ¿no? De eso se conoce como exfoliatriz. Después, también tienen otro mecanismo que es la traumática. Por ejemplo, la neurocisticercosis. Esa neurocisticercosis, ¿qué es lo que hace? La Taenia solium, ¿no? Cuando uno consume lo que es carne de cerdo, se puede ir a lo que es hasta el cerebro, ¿no? Está con mayor frecuencia nosotros vamos a encontrar en lo que es el cerebro, puede irse al globo ocular, ¿no? Etcétera. Entonces, esta acción traumática va a ser producida por la migración de estos parásitos que van a ir lesionando los tejidos. Los pacientes cuando tienen neurocisticercosis pueden venir con convulsiones o dolores de cabeza, ¿no? Una cefalea nada más. Entonces el diagnóstico parasitológico es por descarte siempre.
Nosotros vamos a preguntar si es que consume carne de cerdo. Sí, nos va a decir consumo carne de cerdo. Tiene, digamos, 35 años y tiene de repente una cefalea intensa. Entonces podemos hacer diagnósticos diferenciales con lo que es la migraña, ¿no? La migraña con aura, migraña sin aura, así se conocen. Entonces dolor de cabeza uno le da antimigrañoso y no le calma. A otro doctor le toca, entonces le mide lo que es la presión arterial, puede ser la presión para que le duele. No, ahí la presión está normal, ¿no? Entonces, le piden tal vez uno que sabe, le pide lo que es tomografía y encontramos neurocisticercos, ¿no? Quistes están en el cerebro. Entonces eso le está produciendo lo que son las cefaleas o algunas veces cuando ya son más grandes se aglomeran y producen convulsiones, ¿no? Entonces eso es la acción traumática de los parásitos, nos pueden dañar de esa manera. También tiene otro mecanismo que es la obstructiva, ¿no? La obstructiva, en este caso, por ejemplo, va a ser producida debido a la gran cantidad de parásitos. Un ejemplo de la obstructiva es la obstrucción intestinal producida por el ovillo ascaridiano, ¿no? Como pueden ver en la imagen, de esa manera se observa. En una ecografía podemos ver, ¿no? Una radiografía, vemos a estos gusanos, ¿ya? Entonces, el paciente puede venir vomitando heces fecales por la boca, ¿no? Para vomitar, ya no tiene eliminación de gases. Haces entonces una radiografía y pues ves ese ovillo, ¿no? Entonces, eso es su acción patogénica del ovillo ascaridiano, ¿no? Obstruir. Algunos parásitos obstruyen, otros producen compresiones, ¿no? La forma traumática o la exfoliatriz. La mayoría tienen acción patogénica de los parásitos, la exfoliatriz. También tienen acción tóxica, ¿no? El cual va a ser producida por las sustancias tóxicas, ¿no? Que va a ser, en este caso, intermediados por lo que son los parásitos, ¿no? Que van a pasar a ser dañinos para el hospedero, ¿no? En este caso tenemos lo que es la entamueba histolítica, produce toxicidad, ¿no? La entamueba histolítica. Tenemos otra acción que es la, ¿qué se llama? La inmunoalérgica, ¿no? La inmunoalérgica. Un ejemplo grande tenemos lo que es el quiste hidatídico. Cuando hacen cirugías hay que cuidar de lo que es el quiste hidatídico, porque el quiste hidatídico puede reventar y producirnos un shock anafiláctico, ¿no? Nos produce un shock anafiláctico. El paciente puede venir tal vez porque libera sustancias tóxicas, entonces va a producir prurito, picazón, ¿no? A lo que se conoce como picazón, urticar el paciente, puede estar medio rojizo, los cabellos parados, rascándose, o puede estar edematizado, ¿no? Inclusive, como les dije, puede llegar lo que es el shock anafiláctico, puede morir inmediatamente. Entonces hay que tener cuidado cuando hacen cirugías de quiste hidatídico, que no se diagnostica normalmente, es casual, ¿no? Por ejemplo, hacemos lo que es un rastreo abdominal, ¿no? Una ecografía, digamos, en las campañas encontramos un quiste, ¿no? Entonces el paciente no tiene todavía signos, sintomatología, pero si es más de 5 centímetros ya va a presentar tal vez pesadez, alguna molestia, ¿no? Entonces, muy importante, también tienen esa acción inmunoalérgica. Luego vamos a hablar del huésped. ¿Qué es el huésped? El huésped u hospedero que les decía es el individuo en el cual se va a alojar el parásito y por tanto le va a proporcionar condiciones para su subsistencia como alimento, estímulo hormonal, para su maduración sexual, ¿no? Y para su crecimiento o también simplemente protegerlo al parásito, ¿no? Entonces ahí tenemos el huésped. Los huéspedes, tenemos tipos de huéspedes, pueden ser definitivos. ¿Qué es un huésped definitivo? Ya les había ido adelantando. Un huésped definitivo es aquel que nos va a permitir o que permite al parásito desarrollarse hasta la forma adulta, ¿no? Y sexuada, ¿no? Y ahí tiene diferenciación sexual. Tenemos este ejemplo para entender de huésped definitivo, por ejemplo. Vamos a hablar del Ascaris lumbricoide. Su vía de ingreso, hemos dicho, es por la vía oral, por consumir alimentos crudos, ¿no? No bien lavados, que tengan
huevos o larvas en estadio, por ejemplo, la fase infectante es la larva de estadio 2, ¿no? Entonces ingiere y de ahí ingresa. Entonces vemos, ¿qué es lo que pasa? Este paciente hace sus deposiciones fecales al aire libre, no tiene letrina, entonces hace en la ribera del río y eso, les había dicho por el fecalismo, llueve y es arrastrado al río y los agricultores, ¿qué hacen? Esa agua que está yendo, por ejemplo, el río abajo, a veces no tratan y directamente van a ser regados estos sembradíos. ¿No ven? Entonces, de esa manera va a llegar a las zanahorias, las lechugas y uno se va a infectar, ¿no? Entonces, hace sus deposiciones fecales. Este paciente al aire libre. Después, en la tierra, el huevo se va a transformar en un tiempo de 5 a 10 días. Después, la larva se cambia, ¿no? Se cambia y va a llegar a una larva de segundo estadio, que es la fase infectante. Cuando yo les pregunte cuál es la fase infectante del Ascaris lubricoides, ustedes me responderán, la larva de segundo estadio. Si me dicen huevo, tienen 0, no es el huevo, ¿no? Ahí está. Entonces ingresa esto por estos medios, ¿no? Junto con el alimento ingresa por la vía oral y llega al estómago y en el estómago los jugos gástricos, biliares, pancreáticos, la misma gastrina que es producida por el estómago, no lo hace nada. Se va a pasar al duodeno, esta va a reventar, eclosiona, eso es. Y va a ir alcanzando lo que es la mitad de la pared, ¿no? Intestinal, en el duodeno. Entonces, va a irse por lo que son los mesenterios. Puede irse, en este caso, al hígado, ¿no? En 24 horas puede llegar al hígado, donde puede estar en un tiempo de 3 o 5 días se puede quedar en el hígado. Ahí puede aumentar de tamaño o se puede convertir en la larva de tercer estadio. Entonces, ¿cómo se va a ir? Se va a ir por las venas suprahepáticas, por la cava inferior, ¿no? Se va por lo que es, va a llegar a lo que es la aurícula derecha, al ventrículo derecho, ¿no? Y así a las arterias pulmonares se va a salir, ¿no? A las arterias pulmonares y va a pasar a lo que es la membrana alveolo capilar. Ahí caen, ¿no? En los alveolos, donde pueden permanecer en este estadio, o sea, en el tercer estadio o cambiar, ¿no? A lo que es el cuarto estadio. Y cuando la larva ya es de tercer estadio, puede llegar a medir de 1.5 centímetros de larva, lo que puede ocasionar, por tanto, una signo-sintomatología. Ya les había dicho, ya puede el paciente toser, ¿no? Puede estar tosiendo, ¿no? Entonces, como va a toser, en esta fase el parásito va a subirse a los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, ¿no? Se va subiendo la tráquea y va a llegar a la laringe y como tenemos nosotros ese mecanismo de tos, vamos a toser y lo vamos a deglutir, porque no todos escupimos, cuando tosemos no todos escupimos, ¿no? Los vamos a tragar y ahí pasa, ¿no? Pasa al esófago, llega al estómago y por último al intestino delgado donde es su hábitat, ¿no? Ahí se queda. Entonces ahí se va a convertir en el cuarto estadio y posteriormente va a llegar a ser adulto. Entonces habíamos dicho que el huésped definitivo, vamos a decir, es huésped definitivo también cuando encontramos las formas adultas. Si encuentro formas larvarias o huevos, vamos a decir que son huéspedes intermediarios. ¿Ya? Entonces, y ahí va a estar, ya se han desarrollado, ¿no? Porque hemos dicho, va a ser hasta llegar a ser adulto, va a haber diferenciación sexual en hembra y macho, copulan, ¿no? Porque cuando están en el intestino delgado, en 50 días alcanzan ya su madurez sexual, ¿no? Y después listos para reproducirse y luego van a ir liberando los huevos, ¿no? Y así salen los huevos junto con las deposiciones y pues uno otra vez el ciclo empieza, ¿no? Y eso va a ser regado, como no tiene letrina, eso es lo malo. Entonces deberíamos, por eso hay organizaciones, las ONGs hacen baños, ¿no? En las comunidades, cada familia tiene su bañito, no solo bañitos nomás. Ya, entonces a algunas familias no les gusta solo baño, nomás no los hace, en vez que no los haga cuartos de salas, dormitorios, así, ¿no? Pero es para erradicar las parasitosis. Entonces, eso es huésped definitivo. Ahora hablamos del huésped intermediario. El huésped intermediario, hemos dicho que vamos a encontrar las formas en desarrollo, ¿no? Es decir, las formas inmaduras.
Entonces, es aquel que va a poseer las formas larvarias o en desarrollo o las formas inmaduras, en el que interviene entonces un vertebrado, invertebrado, ¿no? Tenemos acá como ejemplo la tenia saginata. Entonces, la tenia saginata para cumplir su ciclo evolutivo, para poder desarrollarse, necesita de la ayuda de lo que es el ganado vacuno. En este caso, nuestro huésped intermediario va a ser el ganado vacuno y donde vamos a encontrar nosotros las formas inmaduras, ¿no? De estos parásitos de tenia saginata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre ingiere carne que no esté cocida o poco cocida, con cocción intermedia, ¿no? Que va a ingerir con larva, ¿no? Entonces, como no ha hecho cocer, ingiere la larva, estas larvas se van al intestino delgado y estos se van a reproducir y van a salir, ¿no? Hemos dicho que es hermafrodita la tenia, entonces va a ser eliminado junto con las heces fecales, va a salir los huevos, ¿no? Los proglótides. Eso va al fecalismo que les había dicho y al medio ambiente, ¿no? Y eso es arrastrado por las lluvias y pasa el regado, o este mismo, en este caso las aginas, viene la vaquita, les gusta comer los pastos, ¿no? Las pasturas que están infectadas con esos huevos, ¿no? O embrión hexacanto, decimos. Se lo consume y va a estar la forma inmadura en el ganado vacuno. Y el hombre se lo come carne cruda, de esa manera va el ciclo, ¿no? Entonces es muy importante por eso tener el baño, ¿no? Hacer las deposiciones fecales en las letrinas, no al aire libre. Entonces la mayoría en las áreas rurales al aire libre, ahí debajo del árbol van, ¿no? O en una montañita, ¿no? Debajo, al lado de una montañita, ahí están haciendo sus deposiciones. Entonces las moscas van felices, los perros van a comer, los chanchos también, ¿no? De esa manera no vamos a erradicar, pues. Entonces eso es huésped intermediario. Huésped intermediario se dice cuando encontramos las formas intermedias, inmaduras, ¿no? Entonces, es decir, necesita, cuando hablamos de huésped intermediario, es un ciclo indirecto, ¿no? Porque necesita de ayuda de algún invertebrado o invertebrado para poder cumplir todo el ciclo. ¿Qué es huésped accidental? ¿No? Otro tipo de huésped. El huésped accidental es aquel que en el cual el parásito habita comúnmente, ¿no? Ya que las condiciones no son adecuadas para poder desarrollarse. Entonces tenemos acá, por ejemplo, para que se produzca una parasitosis, necesariamente tiene que influir varios factores, ¿no? en el huésped, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, un huésped accidental que no es habitual, ¿no? Normalmente, por ejemplo, esto les decía es la tenia del perro, el Echinococcus granulosus, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos encanta este animalito, este cachorrito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos criamos el perro, no lo llevamos al veterinario, pero sí lo alimentamos con menudencias, ¿no? Como el hígado, el corazón, los pulmones, le damos al perro. Eso va comiendo y el perro como ingiere, no ingiere croquetas, va a ingerir lo que son los quistes que están dentro de estas vísceras, ¿no? Con quiste hidatídico. Entonces se lo come y dentro de este perrito va a crecer hasta llegar, se va a desarrollar ese parásito hasta llegar a la edad adulta. Entonces, en este caso, cuando hablamos del Echinococcus, el huésped definitivo es el perro, ¿no ve? Porque está la forma adulta en el perro. ¿Y qué es lo que pasa? Algunas veces estos perros, como están en el área rural, andan por donde quieren, ¿no? Entonces, y hacen sus deposiciones fecales. Como ya han comido vísceras infectadas, hacen sus deposiciones fecales en la pampa, ¿no? Al aire libre. Y vienen las vaquitas, los caprinos, bovinos, porcinos, se lo comen ese pastito que está infectado con esos huevos de Echinococcus granulosus. Y de esa manera ellos son los huéspedes intermediarios, porque ingieren los huevos junto con los pastos, ¿no? O puede ser que este humano, de manera accidental, porque le encantan los perritos, puede acariciarlo, porque el perro lame, les había dicho, no lame, no besa el perro, porque no tiene su pantalón el perro, entonces se lame la región anal y su pelaje también, ¿no? Y a nosotros a veces nos gusta abrazarlo y besarlo su pelaje y ahí está.
sus huevos, ¿no? Entonces, de esa manera el hombre se infecta. O puede ser que este humano es huérfano, digamos, no tiene papá, no tiene mamá, entonces a veces ellos o no tiene, es de bajos recursos económicos, entonces puede consumir las vísceras que estén infectadas también, ¿no? Algunas veces no alcanzan a comprar carne y consumen las vísceras cuando son las faenadas clandestinas. Entonces no están registrados por el sanitario, ¿no? En este caso, no hay registro sanitario. Y de esa manera es huésped intermediario. Huésped habitual intermediario son esos ganados caprinos vacunos y huésped definitivo es el perro, porque encontramos la forma adulta. Y doctora, cuando hablamos de huésped accidental, ¿qué forma vamos a encontrar? ¿No? Vamos a encontrar la forma inmadura, porque también es intermediario, pero accidental, ¿no? No nuestro hospedero, el humano, en el Echinococcus. Espero que se haya entendido, pero es que les he ido confundiendo, se van a preguntar. Tenemos otros factores que están vinculados al parásito, por ejemplo, les decía la vía de entrada, puede ser oral, puede ser por ingestión de alimentos, puede ser por vía inhalatoria o puede ser por vía intradérmica, por la piel, ¿no? Cuando hablamos de las uncinarias, a veces no nos gusta andar descalzos, entonces puede ingresar por la vía cutánea, ¿no? Por ejemplo, para estar bien claros, puede ingresar, vamos a hablar del Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides ingresa por la vía oral junto con la ingestión de alimentos y esta va a migrar, ¿no? Puede pasar hasta por el hígado, ¿no? Que les había dicho. Luego se va a ir diferenciando, va a llegar a lo que es el intestino delgado y se va a diferenciar morfológicamente, habéis dicho, va a llegar hasta su edad adulta y se va a reproducir, ¿no? Se reproduce y va a eliminar huevos junto con las deposiciones fecales. Entonces, este paciente se hace al aire libre, nunca vamos a acabar con la parasitosis. En vano se va a estar lavando la mano, pero está haciendo al aire libre, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Va a contaminar, por tanto, el medio ambiente. Y llueve y es arrastrado igual a los sembradíos, ¿no? O va a ser regada a los sembradíos sin haber tratado esa agua, ¿ya? Entonces, esos son los factores que vinculan al parásito. Después hablamos de lo que es el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante. El medio ambiente se relaciona al huésped con el parásito y puede ser un importante factor determinante para que exista enfermedad por estos parásitos. Entonces, ¿cuáles van a ser los 3 elementos fundamentales, ¿no? Aquí tenemos el suelo, el agua, ¿no? Y las condiciones geoclimáticas. El suelo, no, esto nos sirve para determinar, no todos los parásitos están en el suelo, sino es para ciertas parasitosis, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los gusanos pueden ser, ¿no? Los gusanos que decimos pueden ser cilíndricos en este caso. El suelo entonces se comporta como un huésped intermediario para ciertos parásitos, ya que puede recibir mediante las deposiciones fecales o las aguas contaminadas, ¿no ve? Mediante esos podemos recibir. Ya, entonces tenemos a los helmintos, las uncinarias, unos andan descalzos y se entra por la piel, ¿no? Además puede ser un excelente también medio para la conservación de estos últimos animales, de estos últimos parásitos, ¿no? Entonces el suelo favorece la supervivencia de estos parásitos. ¿Por qué? Porque tiene humedad. Es muy importante el suelo, la consistencia de la tierra, ¿no? La composición, si es arenosito, ¿no? Si está en la sombra, si está, digamos, cuando hacen desmontado, ¿no? Desmontan y pura hierbas y esos se van descomponiendo, o cuando ponen las basuras orgánicas, ¿no? Y van descomponiéndose y ahí forman humus, todos esos le favorece a ciertos parásitos, no todos. El agua es un transporte, nos sirve como un transporte o diseminación, ¿no? Que se va a diseminar por todo lado. Por ejemplo, esta puede actuar como un vehículo, ¿no? Para ciertos parásitos también. Entonces es necesario para que los parásitos completen su ciclo biológico, les sirve el agua. Entonces acá pueden desarrollarse en el agua huéspedes intermediarios, ¿no? Es como, se considera como un huésped intermediario. ¿Ya? Tenemos la fasciola hepática, ¿no? Que va a estar en el agua.
¿ya? Entonces la vaquita come lo que son las totoras y se va a infectar, ¿ya? Las condiciones geoclimáticas, en este caso, la humedad, por ejemplo, las lluvias, la temperatura, la latitud, la altitud, las vegetaciones, esas situaciones favorecen o pueden perjudicar el desarrollo de algunos parásitos, ¿no? Y sus vectores. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Chagas. Le favorece, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, le gusta estar a 3.300 sobre el nivel del mar, ¿no? Vamos a encontrar por eso en Santa Cruz, vamos a encontrar en lo que es Tarija, Sucre, vamos a ir encontrando, ¿no? Buscan su temperatura ambiental, ¿no? Les encanta, ¿ya? O también pueden estar, como les dije, en las vinchucas van a vivir, pero también tienen reservorios como los animales mamíferos, ¿no? Entonces es muy importante la distribución geográfica de estas parasitosis. Otro dato importante son los tipos de vectores. Entonces, ¿qué son los vectores? Los vectores son capaces de transmitir enfermedad, transportar o transmitir enfermedades. En este caso tenemos dos tipos de vectores, los vectores mecánicos y los vectores biológicos, que son los más importantes. Los mecánicos, las famosas mosquitas, que pueden solo transportar, ¿ya? No se transforma dentro del mosquito, sino solo transportan. Por ejemplo, en sus patitas, este mosquito puede ir a donde hay baños, como hacen al aire libre, no tienen inodoro, no tienen letrina, entonces ahí se va a ir a posar y trae sus patitas, en sus alitas o en su probóscide. Entonces, donde está el alimento, empieza a vomitar, los regurgita y sus patitas posa, se sacude las alitas, solo transporta, ¿no? A los, por ejemplo, a las amebiasis, ¿no? Cuando hablamos de las amebas, pueden llevar a la entamueba histolítica en sus patitas, ¿no? Los huevos de entamueba. Entonces no es tan maloso, ¿no? Porque si nosotros erradicamos al mosquito transportador, al vector mecánico, si el paciente no se lava las manos, no tiene letrinas, no tiene cuidados higiénicos antes de preparar los alimentos, los niños siguen andando haciendo popó por doquier, por donde sea, porque los niñitos andan pisoteando, se tocan, y igual comen, no les interesa. Entonces, hemos radicado el mosquito, sí va a haber pues la enfermedad, ¿no? La amebiasis. Entonces, por eso no es tan importante el vector mecánico. Pero sin embargo, cuando hablamos del vector biológico, está, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas. Si no hay la vinchuca, ya no va a haber pues enfermedad de Chagas, ¿no? Por eso hay los programas de fumigación. Tenemos que erradicar a la vinchuca para que ya no vea enfermedad de Chagas. Entonces, este vector biológico, aparte de que transporta, además dentro de él se transforma, ¿no? En su interior se transforma y se vuelve en su forma infectiva. Entonces, el vector biológico es lo más grave, no el mecánico. También tenemos vectores reservorios. Estos son vectores biológicos también, pero donde la gente puede transmitir de generación en generación, ¿no? Por vía transovárica. Por ejemplo, tenemos a la garrapata que nos puede producir rickettsiosis. Entonces, ahí tenemos la diferenciación de los vectores mecánicos, ahí como pueden leerlo, es el agente transmitido, no evoluciona, ni se multiplica en el vector, ¿no? Nada de eso. El vector es un simple transportador, nada más, del agente patógeno. Está bien claro, tienen que saber esos términos. El vector no es la vía principal de transmisión del agente patógeno, esos son los vectores mecánicos. Mientras que los vectores biológicos, el agente transmitido evoluciona y se multiplica, pero en el vector, ¿no ven? No solo transporte, sino ya cambia. Entonces ya se vuelve un agente infeccioso. El vector es la vía principal de transmisión del agente patógeno. Por eso les decía, si no hay vinchuca, no hay enfermedad de Chagas. Pero también no solo por el vector puede ser la enfermedad de Chagas, alguien puede decir, ¿no? Puede ser también por transfusión sanguínea, puede ser por transplacentario, puede ser por trasplante de órganos, ¿no? Todo eso. Por eso es importante los tamizajes, pues con eso vamos a evitar que suceda eso. Entonces, lo importante es acabar con la vinchuca para que no vea enfermedad de Chagas. Esto es un vector biológico, que es lo más grave.
Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya servido de algo. Todos se han